Si no lo ves como un obstáculo y lo ves como una oportunidad, todo cambia de color, ¿no? Y eso es lo que hace un mercadólogo. Sí, lo disfrutas porque vas descubriendo, vas entendiendo y de esa manera, ya que lo entiendes, luego puedes proponer. Así es. Y es verdad, sí. O sea, ver la vida con ojos de mercadólogo. Donde hay dificultades y amenazas, ver oportunidades. Sí. Punto. Hola a todos, mi nombre es Jorge Flores y este es un episodio más de Potencializa, el podcast en el que me dedico a compartir ideas de negocios, tips de mercadotecnia y a tener conversaciones con personas que han sido capaces de diseñar sus propias vidas y ser felices. Todo esto con el fin de aprender de su experiencia y obtener consejos. Así que prepárate para aprender algo nuevo y llevar tus proyectos al siguiente nivel. En este episodio tenemos al Dr. Óscar Barroso. Óscar Barroso obtuvo su licenciatura en la Universidad Europea de Madrid, España. Concluyó su primera maestría en el National College of Arts and Design de Dublín, Irlanda, así como un MBA en énfasis en mercadotecnia en la Nebrija School of Business y la International Advertising Association en New York, Estados Unidos. Es doctor en nuevas tecnologías en la comunicación por la Universidad CEU San Pablo en Madrid, España, y cuenta con varios diplomados y certificados internacionales como el Protocolo Internacional de la Escuela Diplomática de Madrid o el Global Business Strategy de la Universidad de San Diego en California. Actualmente, finalizando un segundo doctorado de Management in Organizational Leadership, Information Systems and Technology en la Universidad de Phoenix, Estados Unidos. Ok, entonces, en resumen, tiene una licenciatura, 2 maestrías, un doctorado y está terminando su segundo doctorado. Sí, si Dios quiere y todo sale bien, sí. Aún no termino. Como consultor de empresas, ha trabajado para marcas como Procter & Gamble, Mercedes, Dior, Ford, Pepsi, Sony y Club Tijuana Xoloscuincles, entre otras. Es además académico, investigador, emprendedor, ponente y cuenta con amplia experiencia en ambientes internacionales. Ha publicado diversos libros y artículos especializados en marketing estratégico, digital y neuromarketing. Cuenta con varias acreditaciones y pertenece a varias asociaciones profesionales a nivel internacional, además de tener experiencia en gestión académica, dirección y liderazgo de equipos multidisciplinarios y acreditaciones como la certificación de Professional Certified Marketer, que es de la AMA, Asociación Americana de Marketing, que certifica su trabajo ético y profesional, así como ha sido nombrado por esta misma institución como el miembro número 71 de su consejo académico. Pero algo que menciona Óscar Barroso es que, sobre todo, la mejor profesión y la que más le gusta ejercer es ser padre, marido y aprendedor de la vida y de cada momento que ésta le da oportunidad de sentir la emoción de vivirla, sobre todo a través de los ojos de su familia y de las sonrisas de la gente que lo ve cada día. Bienvenido, doctor Óscar Barroso. Muchas gracias, bien hallado. Aquí estamos. Y bueno, profesor porque no les expliqué, él fue mi profesor de carrera también en mercadotecnia aquí en CETIS. Y cuéntenos un poquito de usted, de su trayectoria y estudios, que son bastantes. ¿Dónde inicia Óscar Barroso? Óscar Barroso. Óscar Barroso inicia como profesional del marketing o de la publicidad. Inicia incluso antes de empezar la carrera. Me enteré básicamente de que los castings que se hacían en publicidad los tenía que hacer el publicista y dije, ostras, allá voy. Okay. Así empezó por un tema de llevar la contraria a mi abuelo. Él quería que yo hiciera ciencias económicas. Okay. Y yo quería hacer arquitectura, entonces pues me dijo, no, pues en esta universidad donde no hay arquitectura, aquí vas a hacer la carrera. Entonces, a ver, ¿cuál vas a elegir? Y en ese momento había, como primera oferta de la universidad, había publicidad. Entonces metí mis papeles a la universidad, le hice a mi abuelo que firmara los papeles y luego pues marqué yo la casilla, en vez de económicas, marqué publicidad. Así estuve 2 años estudiando sin que mi abuelo se enterara de que estaba estudiando publicidad. Sí. Entonces, bueno, pues ya luego se descubrió, ya después vio mi trabajo a mediados de la carrera, que ya empecé a trabajar en agencias, y pues dijo, bueno, pues allá tú. Ya está a la mitad, ¿no? de la carrera. Y ya me la estuve pagando yo el resto de la carrera y ya pues a partir de ahí. O sea, ya no lo apoyó. No me apoyó primero por principios, ¿no? Pues ya dijiste tú esto, pues yo te iba a pagar la otra, con lo cual allá vas, ¿no?
Y bueno, el apoyo siempre estuvo, pero de otras cosas, ¿no? Pues, no tanto de la carrera en sí misma. Ok. Y después de estudiar la carrera, ¿cómo decide estudiar una maestría o ejerce en una agencia o decide emprender? ¿Qué pasa? Pues en principio, yo creo que todos nos hemos enfrentado cuando salimos de la carrera a que nos digan, oye, no tienes experiencia, ¿no? En ese momento, eso es algo que estamos luchando mucho y he luchado mucho en todas las universidades a las que he ido, el que haya una capacitación profesional, experiencial en la misma universidad, ¿no? Yo creo que aquí en CETIS lo ha podido comprobar. Y desde ese punto de vista yo salía a las agencias y veía que, pues para nada, que no me contrataba a nadie porque no tenía experiencia profesional. Okay. Y no podía adquirir pues, experiencia profesional porque, pues obviamente nadie me había dado la oportunidad, ¿no? De empezarla. Sí. Entonces, bueno, pues dije, bueno, vamos a emprender. Unos compañeros de clase y yo montamos la primera agencia, Iriem, me acuerdo que se llamaba. Y así estuvimos, los 3 últimos años de carrera estuvimos... pues entre prácticas profesionales en algunas agencias donde además no te pagaban y montando un emprendimiento de agencia en el que hicimos nuestros pinitos, muchos desastres, muchas cosas fatales, horribles, que ahora he hecho la mirada para atrás y pues pobres clientes, ¿no? Pero bueno, salieron cosas interesantes, algunos clientes bonitos y pues empezamos a abrirnos un nombre, ¿no? Que es lo que hay que hacer, un poco arriesgarse a... Pues no tienes nada que perder, ¿no? ¿Cuántos años tenía? En aquel entonces yo tenía 21 años. 21 años. O sea, egresó de 21 años. Sí. Súper joven. Años. Y pues nada, pues ahí a sacarlo como fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues fue una etapa muy divertida, pero a partir de ahí, pues lo que hicimos fue intentar crecer. Y esa misma agencia, pues conseguimos que creciera desde el punto de vista de personas y también de la personalidad de la agencia. Y empezó a hacerse un nombrecito y poco a poco pues ahí hemos ido encontrando ya 25 años con la agencia abierta y con diferentes nombres, eso sí, porque ha ido trasladando por el tema de adquisiciones por otros socios, crisis económicas y todo eso, pero pues ya posicionados en la zona de México y en España de manera amplia. Entonces muy bien, me gusto. Ok. Si nos pudiera compartir también un poquito, digo, está esta parte de la agencia, pero vi todo su CV y ha trabajado como en 7 países. Un poquito sobre qué proyectos ha trabajado en ciertos países, si nos pudiera contar, porque tiene una experiencia súper amplia y aparte, digo, con todo lo que ha estudiado, yo creo que nunca ha dejado obviamente de estudiar, teniendo tantas, 2 maestrías, 2 doctorados... Sí, creo que varias carreras también, ¿verdad? No, una. Okay. Diplomados sí, cosas así de cursos y demás. Pero es que, pues tú mismo me lo decías hace un rato antes de entrar en la grabación, es que no puedes pararte de mover, o sea, tienes que seguir aprendiendo, pues ya sea con una capacitación autodidacta, ¿no? De mirar internet, mirar cursos online y demás. Sí. Pero más que por el tema de coleccionar un título o lo que sea, es más el aprendizaje. Por ejemplo, este segundo doctorado, yo no necesito segundo doctorado para nada, o sea, no es una titulación que me vaya a revertir en un beneficio extra en la universidad ni nada de nada. Pero si yo tenía que aprender más de Business Intelligence y quería crear una materia o un campo que es el Marketing Intelligence, tenía que aprender qué era. Y después de ver la oferta, pues la oferta más seria está en un doctorado, ¿no? Está más argumentada, más estructurada, más formal, ¿no? Entonces ahí es donde nos fuimos. Okay. Entonces, en el resto de países he estado, sí, efectivamente me he movido mucho, pero básicamente por esta oferta en la que las ideas, el poder de las ideas gana más que el espacio físico. Entonces me ha tocado trabajar, por ejemplo, algo muy curioso, me tocó trabajar para Corona, para cerveza Corona, pero en Austria, ¿no? ¿En Austria? En Austria. Ganamos la cuenta de Austria de Corona. Entonces fue muy interesante porque además analizar, como decimos, tropicalizar la forma de pensar del austriaco a la forma de pensar del mexicano, pues nada que ver. No, nada que ver. Y encima un español entre medias, o sea, es que era una especie de surrealismo total. Pero bueno, pues eso puso a México en mi mapa mental y también en las expectativas, ¿no? Cuando
pues tienes que moverte, pues dije, oye, pues México, ¿no? Ahora toca para allá. Para los que no lo conocen, ¿puede mencionar nada más los países en los que ha trabajado? En España, obviamente. Ajá. He estado en Austria, y en Irlanda, Dinamarca, he estado en Alemania, obviamente. Australia, estuve un tiempo en Perth, he estado en Dubai también un tiempito. He estado pues en Argentina y México, ahora Estados Unidos, obviamente. O sea, 9 porque hay estancias más largas, pero realmente pues la verdad me ha tocado trabajar en muchos países. Gracias a Dios, me encanta. ¿Y cómo es que termina en México? Pues terminar, no termino. Diga. Espero. Pero vamos, realmente ya te acuerdas aquella crisis que hubo en 2007 en Europa con el tema inmobiliario, bueno, en el mundo entero, ¿no? Sí. Pero bueno, pues a mí me pega bastante en el tema de la agencia. Clientes nuestros grandes dejan de pagar sus cuentas, entonces entramos en suspensión de pagos. Y bueno, pues temas de estos de crisis. Y me centré más en la universidad, vi que había una convocatoria por parte de Universidad de Santander para profesores europeos, doctores que querían participar en universidades mexicanas. Okay. Y pues para acá vine, o sea, y concursé, había 3.800 y pico candidatos y salimos 13 y nos venimos para acá. Entonces, 13 doctores de España. Ajá, bueno, de Europa. De Europa. Los europeos. Okay. Y pues aterrizamos acá. Aquí entramos, yo venía por una estancia de 6 meses. Fíjate, llevo 10 años ya aquí. Lleva 10 años. 10 años, acabo de hacer el 8 de agosto. Wow. ¿A qué ciudad llegó primero? Llegué a DF, o sea, Okay. a la Ciudad de México. Allí estuvimos 3 meses todos, pues con una especie de capacitación, ¿no? Para que Okay. supiéramos un poco a las universidades a las que íbamos a ir. Y a mí me tocó aquí, en la Universidad de Baja California. Y pues nada, ahí estuve un año. Venía por 6 meses, ya digo, pero como siempre le digo a la que ahora es mi mujer, Sí. le digo, pues por su culpa, porque Ah. ella es la que me dejó aquí enlazado, muy bien enlazado, y además he agradecido mucho ese tema que me ocurrió de conocer a mi mujer, porque aquí hay gente maravillosa en Baja California y en México en general, pero en Baja California hay un cierto feeling que la verdad la gente no lo conoce, y cuando viene a conocerlo se enamora de acá. Sí. Y bueno, digo, ya usted llega a Tijuana y yo sé que usted trabajó como mercadólogo para el equipo de Cholos de Tijuana. Si nos puede platicar un poco sobre los proyectos que llevó a cabo, las actividades, o sea, el fútbol en Tijuana. Pues fíjate, bueno, yo creo que también lo comenté en clase cuando estabas de alumno, que yo venía de haber estado trabajando con el Atlético de Madrid como externo y en la parte de la dirección de marketing, cuando el Atlético de Madrid baja a segunda división. Entonces eso, cuando en un momento dado me llama alguien del club Tijuana y me dicen, oye, fíjate que tenemos aquí el equipo de Cholos. Yo había estado viniendo a los partidos desde que llegué casi. Y entonces queremos ver qué podemos hacer, porque no se nos llena el estadio ni para atrás y tal. Sí. Y pues el Atlético de Madrid tuvo el mismo problema cuando cayó a segunda división. Entonces, ¿cómo lo hicisteis o qué hicisteis para llenar el campo? Cuando usted llegó, Cholos todavía no estaba en primera, ¿verdad? Sí. Sí, ya estaba en primera. Bueno, cuando yo llegué a Baja California no estaba en primera. No estaba en primera, pero cuando entró a trabajar. Sí, cuando ya ya estaba. estábamos, ¿no? Entonces, bueno, pues le hice una propuesta a Jorge Alberto Hang y le dije, oye, junto con otra persona, Sí. y que era mi jefe en aquel momento, o que fue mi jefe después, y dije, dejadme hacer una propuesta. O sea, una propuesta de marketing, vamos a hacer todo basado en subida de números. Okay. Queremos subir números no solo en asistencia, sino también en dinero, ¿no? Sí, obvio, que hay una conversión Así es. real, ¿sí, no? Y entonces, bueno, pues basado en un modelo de rentabilidad, donde lo que importa no son las ventas, sino más bien cuál es la diferencia entre ingresos y costos, pues hicimos una estrategia bastante interesante, en la que nos fuimos a cada una de las unidades de negocio, primero separándolas por actividad, por áreas de actividad y también por áreas de beneficio. Okay. Entonces creamos nuevas marcas, creamos políticas de precios establecidas en base a unas fórmulas, no tanto como sopla el aire para un lado o para otro. Y bueno, pues de alguna manera dio resultado. Cuando nosotros llegamos, cuando llegué al club,
tenía un 17% de ocupación del estadio en Cholopases. Okay. Y en 2 años, bueno, un año y un poquito menos de un año, pues conseguimos, en el primer torneo conseguimos un 78% de venta de Cholopases, y pues después de eso, durante 3 años, hemos estado continuamente llenando el estadio al 98%, que es el máximo de capacidad que te permite la Liga Mexicana de Fútbol, ¿no? Okay. Entonces, bueno, pues nos fue bastante bien. Uh-huh. Súper bien. Y bueno, cambiando un poquito de tema, también estuve investigando que ha escrito varios libros, y entre ellos está uno de neuromarketing, que es algo novedoso en el mundo del marketing, y me imagino que obviamente más para cualquier otra persona que no estudió marketing. Entonces, a mí me gustaría que nos platicara un poco sobre, en sí, definir neuromarketing, qué es y cómo lo están aplicando hoy en día algunas empresas. Uh-huh. Pues fíjate que conecta muy bien con la pregunta anterior, porque realmente mi campo de experimentación más duro fue en Xolos. Realmente fue una estrategia de neuromarketing basada en, primero, efectivamente, qué es neuromarketing. Uh-huh. Y hay muchos mitos que hablan del neuromarketing como casi una especie de ciencia oculta de voy a cambiarte las ideas con solo mirarte, ¿no? Mira este anuncio, ¿no? Entonces no, para nada. El neuromarketing tampoco es algo nuevo. El neuromarketing lo hemos llamado marketing sensorial, se le ha llamado de muchas maneras. Okay. A lo que es la actividad propia de crear ventas o de crear conversión, como tú bien has dicho, a partir de imágenes o de colores o de textos, ¿no? Uh-huh. En realidad el neuromarketing siempre ha estado ahí porque funciona. Entonces, al fin y al cabo, de lo que se trata es, para ser muy claros y muy concisos, el neuromarketing es investigación. El neuromarketing es una serie de herramientas en las que tenemos, digamos, la seguridad de que lo que nos está diciendo la persona es real. Okay. No sé si recuerdas aquella serie del Dr. House, sí, que tenía una frase que decía que todo el mundo miente, ¿no? Sí. Bueno, pues precisamente, ahí está el tema fundamental. En un estudio de mercado tradicional, pues todo el mundo depende de muchas variables para no mentirte, digamos, de manera consciente, pero sí, imagínate, ¿no? Cuando llegaban al estadio de Xolos y llegaba acompañado el chico con su novia, por ejemplo, ¿no? Sí. Y le preguntábamos por cuánto gana al mes, pues el chico siempre tiraba para arriba, sí, porque obviamente se está vendiendo. Sí. Entonces, claro, eso en el neuromarketing no pasa, porque tienes pues una serie de electrodos conectados a tu cabeza que dicen que hay impulsos eléctricos que dicen que para nada es esa cantidad, ¿no? Sí. O que si ves esa imagen, pues está provocando una sensación o una alteración, digamos, en tu estado normal, que pues depende de si es negativo o positivo, pues puede tener, digamos, anexo o puede tener ya relacionado con ese impulso una serie de reacciones posteriores, ¿no? Okay. Entonces, cuando estudias eso con muchos casos, pues te vas a sacar una conclusión, ¿no? ¿Cómo qué tipo de herramientas se utilizan? Pues mira, puedes utilizar, por ejemplo, el eye tracking, que son unas lentes. Okay. Antes eran unos lentes, ahora ya está con lentillas, o sea, con lentes de contacto incluso se llevan en los supermercados. Okay. En Estados Unidos es muy normal utilizar esto en los supermercados, incluso que los supermercados lo hagan y luego lo vendan a las agencias de marketing. Ok. O sea, ellos mismos crean sus propios estudios. Así es. Y luego ya venden sus resultados o las imágenes y demás a las agencias. Digo, para la gente que no sabe como lo que es el eye tracking es... El rastreador de ojo. O sea, lo que hace es mirarte hacia dónde mueves tu ojo, tu pupila, de manera que estás enfocando tu atención, y luego tienes una cámara en el otro lado de la cara que enfoca hacia donde estás mirando, de manera que estudia tu mirada hacia adentro y tu mirada hacia afuera. Okay. Y conecta en qué momentos tu pupila se dilata, en qué momentos te detienes más en un objeto, y además hace, digamos, un promedio de en qué objetos o en qué bolsas o en qué colores te estás deteniendo más, ¿no? Okay. Entonces, de esa manera tienes una información muy útil, por ejemplo, del famoso, ¿no? De decir en qué balda es donde está mejor situado el producto, ¿no? Bueno, es que depende. Sí. O sea, si estamos en una juguetería, no es lo mismo que si estamos en un supermercado. Entonces detectan ciertas áreas donde hay más atención, y supongo que esas áreas
son más caras para poner tu producto para todas las empresas, ¿verdad? Así es. Y los supermercados subastan esas áreas, o sea, al mejor postor, realmente. Okay. Entonces, es un área, esa del eye tracking es un área Una muy herramienta interesante. Ajá, ¿y qué otra como herramienta llegarían a utilizar? Pues puedes porque tener... últimamente hay cosas súper novedosas y todo el mundo cree que es súper caro y hay, probablemente sí por la tecnología, y no creo que, solo las grandes empresas están invirtiendo en esto, pero me imagino que también puede haber algo económico o otras maneras, aunque no tengas esos aparatos, pero que puedes hacer un estudio. Veo que te has leído el libro. Efectivamente. Después de un estudio que llevó casi 12 años, en el que colaboró USD, financiado por Burger King y por Coca-Cola, lo que nos dimos cuenta es que si bien había una herramienta muy, muy eficaz, que era la resonancia magnética, era carísima. Y UCSD lo que nos dio es la plataforma precisamente para utilizar esa maquinaria que a nosotros era inaccesible, ¿no? Entonces, bueno, éramos 8 personas haciendo ese estudio y lo que nos dimos cuenta es que surgió de hecho fue en el estadio, estábamos haciendo un estudio y llegó un electricista, macho. Okay. Y entonces el electricista me dejó alucinado porque yo estaba en una mesa sentado enfrente de la revisión que estaba haciendo y el tío no hacía nada más que con una pistolita amarilla hacía imágenes y las miraba. Hacía imágenes y las miraba. Entonces, ¿qué miras, no? Entonces me levanté a mirar lo que era. Yo soy muy curioso, muy así, muy latoso, que dice mi mujer. Y entonces le dije, ¿qué miras, O sea, ¿qué estás haciendo? No, pues son rastros de calor y de frío, dependiendo. Te estoy haciendo una revisión si está toda la instalación correcta en el estadio, ¿no? Ok. Y dije, calor, frío, ¿y qué señales te da? Pues eso, energía al fin y al cabo. Hostia, dije, vamos a ver, esto tiene potencial, ¿no? Y le dije, ¿haría daño si me lo hago en la cabeza o algo así? Dice, no, es totalmente inofensivo. Fíjate, hasta tal punto, la termografía la tecnología que estaba utilizando, que cuando lo hizo, efectivamente tenía el mismo reflejo o la misma intensidad de reflejo que me podía dar una resonancia magnética. Y cuando le pregunté cuánto costaba eso, dice, no, pues $125 en el Home Depot, macho. Y puedes hacer ilimitadas. Y no solo estáticas, sino también dinámicas. O sea, podía hacer película. No, pues una maravilla. O sea, el último año y medio de investigación nos lo pasamos utilizando esas. Y nos dimos cuenta que había algunas más sofisticadas, unas un poquito más caras, pero más sofisticadas. Y ya un estudio de neuromarketing está accesible a todo el mundo. Otra cosa es lo que te quieran vender algunas agencias de neuromarketing. Te dicen, no, es que es muy serio y tal. No, pero sí. Actualmente puedes hacer un buen estudio de neuromarketing basado en resonancia magnética si tienes el dinero, en eye tracking, en la termografía, tanto estática como dinámica. Y hay una que es holística, que es la que utiliza varios rastros, por ejemplo, tu piel, cómo varía ante un determinado estímulo, si suda o si los pelitos del brazo se erizan, o bueno, pues rastros de este tipo, ¿no? Y cuando juntas todos esos estudios y empiezas a hacer promedios de cómo reaccionan ante diferentes cosas, pues ya empiezas a sacar conclusiones, ¿no? Y dices, oye, pues es que el público que está entre esta y esta edad, en este estatus social y demás, resulta que ante estos estímulos reacciona de esta manera, ¿no? Y eso es súper interesante porque, fíjate, no es que el neuromarketing venda más, es que conoce más a su público. O sea, es como cuando... Te da más datos. Ajá. Y en eso puedes tomar decisiones. Así es. Si tú tienes un target o un público meta muy amplio, ¿cómo le vas a hablar a todo ese público meta con una sola frase? Sí, no se puede. Y entonces vas restringiendo, ¿no? El core target y luego el buyer persona, ¿no? Y entonces a este buyer persona en concreto le gusta esto y solo eso. Y ya sabes que ahora con la microsegmentación podemos llegar hasta la persona, o sea, es uno a uno, ¿no? Automatizamos los mensajes publicitarios. Digo, así rápidamente, en este caso mencionó de supermercados, pero ¿qué otra, cualquier empresa puede aplicarlo? ¿Qué otro giro o qué otro ejemplo podría dar en otro giro? Fíjate, en el sector médico funciona un montón. Y más por la sensibilidad de este tipo de personas que van, o pacientes que van a una consulta. Y con ellos el hecho de detectar el hábito, digamos, que ha hecho que determinada enfermedad se desarrolle de una manera más frecuente,
a lo mejor no lo comparten porque está ahí la mujer o porque está ahí el marido o no quieren preocupar a la mamá y tal, ¿no? Y entonces con el neuromarketing funciona muy bien con esto y también como diagnóstico. Como diagnóstico, pero también como forma de canalizar los mensajes de la mejor manera para esos públicos que son tan, digamos, sensibles al tipo de forma en la que le dices las cosas, ¿no? Funciona muy bien con el tema de se me olvidó ahora. Bueno, para embarazadas o para gente que quiere quedarse embarazada y tal, pues el tipo de mensajes tiene que ser muy sensible, no tienes que tocar determinados temas, ¿no? Sí. Para eso tienes que saber exactamente qué palabras utilizar. O por ejemplo en política es tremendo el uso que se hace. De hecho, pues la campaña de Trump última ha sido un ejemplo excepcional, y aunque no lo quiera reconocer mucha gente aquí en México sobre todo, pero el caso de Manuel López Obrador es un ejemplo de neuromarketing bien utilizado, sobre todo en la primera fase de campaña. Ok, y digamos ahí también aplica como, por ejemplo, para empezar el discurso que va a utilizar de campaña, pero también cada pieza publicitaria que van sacando y todo, hacen estudios previos y hacen esas pruebas para ver que tenga más probabilidades de éxito, ¿verdad? Así es, y incluso en tiempo real, ¿eh? Ahora en Real Marketing tú puedes estar analizando el discurso que está dando o en un debate político que tiene con otros, digamos, contrincantes. Sí. Y en tiempo real analizar en un público meta, digamos, que es susceptible de esos mensajes, analizar cómo está reaccionando ante las palabras del discursante, ¿no? O de la persona que está hablando. Fíjate, hasta tal punto que, por ejemplo, en España, en la última campaña política, se analizaron las palabras que mejor recepción tenían por parte de sus públicos, y al final el discurso de campaña último se hizo solo con las palabras que funcionaban bien. O sea, dijeron, estas son las palabras, hay que armar algo con estas. Así es. Así nomás. Y les dieron, digamos, la pauta para crear un discurso solo basado en esas 30 y tantas palabras, 38 creo que eran, y con ese discurso de 38 palabras tuvieron que armar todo el discurso y todo lo que quería decir para que hiciera reaccionar constantemente de manera positiva a su público, ¿no? Está súper interesante. Wow. Súper bien. Entonces vale la pena muchísimo invertir, obviamente, en un estudio así si tienes... depende obviamente el objetivo, ¿no? No aplica para todos tampoco. No. Pero... no aplica para todos y hay que tener mucho cuidado para diferenciar entre gente que de manera científica se dedica a esto y gente que se dedica a esto pues como una especie de prospecto de ventas nada más, o sea, un folleto de ventas, y entonces hablan de cosas que neuroselling y no sé qué, y ahora es todo neuro, ¿no, macho? Entonces, bueno, pues nosotros como consultores no nos dedicamos a desarrollar esos estudios. Me encanta el neuromarketing desde el punto de vista teórico, sí. Pero sí es cierto que aquí, excepto que yo sepa, una sola agencia en Guadalajara es la que hace de manera seria este tipo de son súper poquitos. Sí, realmente bien estructurado y científicamente, y que puedas confiar en los resultados. Creo que hay solo uno. Y ya le he invitado varias veces a Cetis, me ha dicho que sí, que algún día cuando tenga tiempo vendrá. Pero bueno, sí estamos conscientes de que solo hay uno o dos en México que hace las cosas de manera serias en este sentido, ¿no? Ok, súper bien. Y bueno, en su reseña también se me hizo interesante que usted actualmente cuenta con la certificación de Professional Certified Marketer por la Asociación Americana de Marketing. Para los mercadólogos que nos están escuchando y que les gustaría obtener esta certificación, o sea, ¿qué nos puede platicar sobre el proceso o qué tan riguroso es como también las métricas con las que te evalúan para poder pertenecer a esa y obtener esa certificación? Realmente es una certificación muy sencilla, o sea, lo que pasa es que es todo como lo vendas, ¿no? Mira, es muy exigente desde el punto de vista de contenidos, sí. Tanto esta del Professional Certified Marketer, pero hay otro que es de Digital Marketing, y ambas son súper recomendables como teoría y como análisis de lo que está pasando en la realidad del mercado del marketing, como introducción o como base. Si quieres conocer todo, hazlo. O sea, realmente es un curso que lo tomas tú, ellos te van dando los contenidos, lo tomas tú, haces luego el examen y si lo pasas, pues ya eres acreditado, ¿no?
A mí me llevó bastante tiempo, pero pues ya sabes, estoy en 1000 cosas y al final no lo mandaba y no sé qué. Pero pues a la primera lo pasé y no soy ningún geniecillo, macho. Y los exámenes se me dan horrible. Entonces, realmente es, fíjate, es el esfuerzo por acreditarse profesionalmente en asociaciones lo que va a hacer que se considere a los mercadólogos en México realmente mercadólogos, serios y demás. O sea, o sea, la licenciatura viene siendo algo súper básico. Es el básico. Y ya después todas las certificaciones que obtengas, cursos que no necesariamente sean maestrías, ¿verdad? Ah, no. La maestría, fíjate, es muy interesante desde el punto de vista de administración de tu cabeza. Más allá de la administración de empresas, si tú tienes bien tu cabeza instalada, tu empresa va a estar bien instalada. Y eso, por ejemplo, un MBA como el que estamos aquí en CETIS promoviendo, realmente te hace eso, instalarte las ideas. Pero no es algo, fíjate, el fundamento de todo esto para un mercadólogo es que te vean en el sector. Entonces, si me pidieras una recomendación en este sentido, es acredítate por agencias o por asociaciones fuertes en el sector, ¿no? Okay. Yo cuando estaba en España, pues la Asociación Internacional de Publicidad, o sea, la IA, que está en Nueva York, que de hecho con ellos hice la maestría, la AMA, la Asociación Americana de Marketing, pues, joder, pues de ahí ha salido Kotler, macho. No puede ser que la definición de las 4P salió de ahí, o sea, tenía que certificarme con ellos, ¿no? Entonces, pues para empezar, como estudiante o como recién egresado o joven profesional, tienes cuotas muy bajas en las asociaciones. Te dan un chorro de información interesantísima que es gratuita y te permite decir que perteneces a la Asociación Americana de Marketing, con lo cual cuando vas a Estados Unidos y dices, oye, fíjate que quisiera plantearte un proyecto, pues, si eres de la AMA, te pues toman más en serio, algo tendrás, ¿no? Y luego una vez que estás dentro de la asociación, pues ya ves otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el PCM lo miré ahí y dije, pues lo voy a hacer. Sí. Realmente el precio creo que estaba en $36 en aquel momento la acreditación. Por $36 estás acreditado por la AMA, no fastidies. Entonces hay cosas que merecen mucho la pena y sobre todo no es por el dinero, no es por el valor del dinero, es por el valor de lo que te da de networking. Toda esa gente que va a mirarte y va a decir, este es igual a mí. Entonces eso es más difícil como suena la certificación que lo que realmente es. Sí, la certificación es difícil si no tienes obviamente ese nivel de esfuerzo. Digo, si no haces lo básico de esforzarte y estudiarte y obtenerla como cualquier otra cosa. Pero fuera de ahí... Y el examen es online, no tienes al profesor aquí, o sea, lo puedes hacer tranquilamente, buscar y demás. O sea, no es tanto aprendérselo de memoria, sino entenderlo. Así sí pasas la acreditación. Y bueno, pues es una acreditación internacional, al fin y al cabo, es válida en todo el mundo. Sí, súper bien. Bueno, ¿cuáles han sido sus principales retos en su trayectoria profesional? ¿Alguna anécdota de algún proyecto o algo que haya sido un reto para usted y que pues encontró la solución afortunadamente? Pues siempre que viajo a un nuevo país, el reto es entender a la gente. Somos muchas veces tan parecidos y sin embargo tan diferentes en tantas cosas. Incluso entre países tan cercanos como México y España, son mundos totalmente aparte. O sea, la forma de entender al mexicano y vosotros entendernos a vosotros es otro rollo. Y es muy divertido, Pero también cuando se trata de clientes, por ejemplo, pues es un impacto muy fuerte, ¿no? Porque llega el españolito de turno y le dice, me acuerdo en aquel entonces, a Mirna Villegas, se llamaba, la directora comercial de Gasmar en aquel entonces. Okay. Y entonces eran clientes nuestros y le llevamos toda la propuesta, le encanta la propuesta y nos dice, ahora convertírmelo en mexicano, por favor. Porque no solo en la forma de hablar, sino en la forma de entender los conceptos, la cosa no estaba, ¿no? Yo me acuerdo que en aquel entonces era 2009 y le presentamos una campaña basada en la ecología. Okay. 2009, ecología en el sector gasolinero, imagínate, o sea, a cuadros, o sea, decían, wow, qué bueno, pero aquí nadie le importa, o sea, ¿qué me vas a contar de un superhéroe que lucha por la ecología en la gasolinera? Sí, ¿no? Y al público tampoco le importa. Tampoco le importa. Entonces, sinceramente, pues claro, me decía, está súper padre, súper bien, pero no le va a importar a nadie.
Claro, pasaron 10 años y ahora todas las gasolineras están interesadas en el tema ecológico. No, y todas las marcas. Y también. todas las marcas, obviamente. Todo lo ecológico, la gente lo prefiere. Uh-huh. Entonces, pues ves, hay un cambio de mentalidad y esa parte es interesante porque es tropicalizar tus ideas al lugar donde vas, ¿no? Y entender la forma de pensar, ¿no? El tema del Chile, que yo me río mucho con mis amigos y con ¿Cómo la le gente. fue con el tema? Es un tema lo que yo tengo ahí porque es un amor-odio. Me encanta el sabor que tiene, pero me horrorizan las consecuencias porque, no sé, me ha pasado con varios amigos españoles que he traído aquí a dar conferencias y demás. Les encanta el sabor y luego les duele un montón la cabeza, les duele el estómago, tal. Y me dice, por ejemplo, aquí Alberto Peterson, de aquí de Campos Tijuana, me dice, oye, pero ¿no te has acostumbrado ya después de 10 años? Y Ajá, lo mismo que le iba a preguntar. no me acostumbro, no se acostumbra nadie. Vosotros que nacéis con el picante, pero no, si estás fuera, si eres de fuera no te acostumbras muy bien. Mi madre se acostumbró al primer día, no sé qué le pasó, pero ella es mexicana de alma y de corazón, yo creo. Entonces, bueno, pues en ese contexto yo creo que es eso, adaptarse al lugar donde vas, pero no tenerle miedo. O sea, realmente, fíjate que ese mismo gap que tienes con los países a los que llegas, por ejemplo, cuando estaba en Dubái, me tocaba mucho el tema de la cultura árabe, del Islam y demás. Tienes que ser súper respetuoso, obviamente. Y había impactos culturales muy fuertes. Pero es en esa diferencia lo que hace que te acerques, porque empatizan contigo, pues se ríen, ven las caras que pones, te gastan bromas. Y entonces, bueno, es ahí donde tienes el punto de coincidencia. Si no lo ves como un obstáculo y lo ves como una oportunidad, todo cambia de color, ¿no? Y eso es lo que hace un mercadólogo. Sí, lo disfrutas porque vas descubriendo, vas entendiendo y de esa manera, ya que lo entiendes, luego puedes proponer. Así es. Y es verdad, sí. O sea, ver la vida con ojos de mercadólogo. Donde hay dificultades y amenazas, ver oportunidades. Punto. Muy bien. Y dentro de toda su trayectoria también, ¿cuál ha sido el error donde más ha aprendido? Esa es una pregunta muy intensa. ¿No? Donde más he aprendido. No, me voy a echar a llorar ahora que... No, pero digo... Desde el punto de vista de marketing voy a hablar para no tener que entrar en temas escabrosos. Pero vamos, desde el punto de vista de marketing, yo creo que el error más fuerte que he tenido ha sido... con un videojuego que jamás llegó a salir. Un videojuego que nos llevó 7 años de grabar en muchas locaciones, creo que fueron 6-7 países. Okay. Eran las locaciones y el guión para un juego de PlayStation y me ha salido muy caro aquel tema y aquel error, porque el error fue todo mío. Realmente fue algo que he de asumir, porque no supimos entender la idiosincrasia de Sony. Sony es una empresa muy grande, o era una empresa muy grande. Uh-huh. Y como tal había muchas políticas internas que respetar, y tú ya sabes que a mí la política no se me da. Entonces, como tal, yo iba muy directo al grano e intentando hacer las cosas como yo pensaba que debíamos hacerlas, y si eso no funcionaba para un ejecutivo, pues lo que yo buscaba era otro ejecutivo que me diera la solución. Uh-huh. Y eso en Sony no gustó. Entonces aprendí a que no tengo que entrar en los juegos de la empresa o del lugar donde trabajo, pero eso sí, tengo que participar de esos juegos. O sea, no tengo que entrar a romper normas, pero tengo que jugar con esas normas en toda la amplitud de lo que esa norma lleva, ¿no? Entonces, bueno, es un punto donde de una manera muy suave tienes que ir tocando los hilos de alta tensión, pero poco a poco te acostumbras, ¿no? Como Nemo en la anémona. Tienes que ir poquito a poquito. Poquito. Conociendo al cliente, ganando su confianza, y a pesar de ya tener el contrato, ¿no? Así es. No, cuando firmas el contrato es más intenso todavía. Tiene matrimonio. Más cuidadoso. Y justo eso, así, es un matrimonio. De hecho, ahora, si Dios quiere y todo sale bien, en octubre sale el libro Mercasutra, que tenía retenido desde hace 10 años.
10 años retenido por una agencia, por una editorial española, y ya en este mes de abril fui a España para liberarlo, y sacamos la reedición ahora en octubre, si Dios quiere, y ahí hablo de ese tema, de la relación entre, se llama Mecha Sutra, 69 formas de hacer el amor con las marcas. Okay. Y ahí saco veo las coincidencias con el tema de las relaciones de pareja entre el cliente y la marca, ¿no? Okay. Y es muy interesante cómo tienes que, eso, como en una relación de pareja, cuidado con lo que digas, ¿no? O sea, oye, ¿cómo me veo hoy? No, o sea, tienes que estar jugando con no tocar la fibra sensible y aún así tener que opinar, ¿no? Entonces, sí. Es exactamente. es proponer o decir, sabes que estás equivocado, no es por ahí. Así es. Pero ¿cómo dices eso de manera directa? Y más porque el dueño es el experto en el giro, ¿no? No tú como mercadólogo casi, porque él ya tiene 20 años haciendo. Pero fíjate qué interesante lo que acabas de decir. El dueño no es experto en el giro, pero no es experto en sus públicos. No es experto en sus clientes. Y el mercadólogo es el experto en sus clientes y no en su giro. Entonces se necesitan algunos. Se necesitan, pero ni el dueño, o sea, ni el empresario o la marca puede despreciar a sus clientes, ¿vale? Desechar esa opinión de sus clientes, etcétera. No puede, digamos, decir, no, es que aquí se hace lo que yo digo. No, vamos a escuchar lo que dice el cliente, vamos a escucharlos, vamos a oírlos primero, luego a escucharlos, luego a reflejar eso tomando métricas y demás, llevarlo a datos, y cuando ya está en datos, ahora sí. A ver, ¿cuál es tu expertise? No, pues normalmente yo he hecho esto. Vamos a ver cómo coincide. ¿Coincide? Genial, pues vamos a lanzarlo por ahí, ¿no? Sí. Pero no imponer el tema de su expertise por encima de lo que opina el cliente. Acuérdate, todo está centrado en el cliente. Sí, es súper delicado, ¿no? Es todo un tema. Con pincitas. Bueno, ¿qué consejo le daría usted a alguien que está emprendiendo? Digamos, sus alumnos que acaban de egresar o que tienen 2 años de egresados, ¿qué consejo les daría usted? Que no tengan miedo a pedir ayuda. La verdad, eso sí lo digo todos los días a mis alumnos. Por ejemplo, ahora en el MBA les doy asesoría gratuita durante lo que dura el MBA, o en los diplomados que doy también, o sea, asesoría gratuita durante los 3-4 meses que dura el diplomado, para que no tengan miedo de preguntar a ninguno de sus profesores, a profesionales, etcétera. La gente es mucho más abierta a compartir de lo que otra gente cree, ¿no? Y sobre todo cuando eres recién egresado, que piensas que todo el mundo te va a cerrar puertas. Y no, hay muchas puertas abiertas, sobre todo constancia, dedicación, que se ilusionen por su idea, que si no están ilusionados que mejor ni lo intenten, porque les va a llevar mucho tema sobre todo, aguantar, y digo eso, o soportar la presión de la gente que más quiere o más cercana. Lo hacen porque te quieren, pero van a estar poniendo en duda cada paso que des. O sea, dice, todos los familiares pueden estarte desanimando. Familiares, amigos, novia, novio, marido, mujer. O sea, realmente la gente más cercana es la que más presión te va a someter. Te va a someter a más presión, pero... ¿Y cómo lidia con eso? Pues escuchándoles y haciendo lo que te dé la gana, realmente, porque la empresa es tuya, la empresa y el emprendimiento es tuyo y la idea es tuya. Entonces, no sé si recuerdas, teníamos un proyecto que ahora otra vez lo sacamos en el mes de diciembre, el de Zombie Zone, no sé si te suena. No, ya no me acuerdo. Es un paintball indoor que pues vamos a hacer ahora en Ensenada, y es una idea súper loca, porque es meter a 5 personas en un edificio de 4, bueno, ahora ya son 7 edificios, ¿no? Pero al principio eran un edificio de 4 plantas, y a disparar, pegar tiros de paintball, pues como 60 personas que están disfrazadas de zombie. Wow. Y pues en la tarde-noche, ¿no? E incluso en la noche cerrada. Entonces, claro, la gente, yo le contaba la idea y estás loco, manche, pero está bueno, yo quisiera participar. Pues la verdad ha funcionado muy bien, y al principio tenía la gente que más me quería, tenía diciendo, oye, pero eso qué, ¿no? Y ¿qué ganas con eso? Ajá, ¿A quién le iba a importar? Hasta hay gente que me decía, eso es satánico. No es satánico ni nada, es un videojuego real, manche, no fastidies. Pero aún así la gente se preocupa, ¿no? Sí. Y cuando ven que funciona una vez, dicen, pues te funcionó, ten cuidado. Pues suerte. ¿no? Así es. Cuando ya ven que desde 2014 lo estás haciendo y sigue funcionando, pues ya
El silencio se hace en la familia. Luego presumen, no, mi primo Oscar está haciendo eso. Fíjate, y lo recomiendo, ¿no? Sí. Y tal. Entonces, realmente es eso, es confiar en ti mismo, en tu idea. Si confías tú, todo el mundo va a confiar, porque se lo vas a vender a otros. Los patrocinadores, cuando te ven convencido, venga, le entro, ¿no? Que solo sea ayudándote al principio, ¿no? Sí. Un poquito. Pero pues si te ven dudoso de tu idea, pues obviamente no, nadie va. Si tú dudas, imagínate los demás. Sí, no van a confiar en un líder que está dudando hacia dónde ir. Así es. Entonces, realmente que confíe la gente que quiere emprender, que se eche para adelante, que no dude de sus ideas y sobre todo que pida ayuda. No necesariamente te van a cobrar para eso. O sea, incluso en la universidad, ¿no? Los que habéis hecho la carrera, pues aquí tenéis un montón de expertos dispuestos a ayudarte gratuitamente, macho. ¿Quién te da eso, no? ¿Qué consultora? Exactamente. Entonces, buscar los apoyos. Okay. ¿Y cuáles han sido los peores consejos que le han dado? Que usted al ponerlos en práctica se dio cuenta que no le funcionaban. Los peores consejos, pues que no hiciera caso a mi equipo, que yo hiciera las cosas como yo pensaba. Otra idea o otro consejo interesante que me dieron fue el de mi forma de vestir. ¿Qué le decían? Me decían que tenía que vestir de traje, corbata y demás, ¿no? Okay. Y a mí me encanta, pero paso mucho calor aquí. Entonces, aquí en Tijuana, Baja California, no aplica. No debería aplicar. Pero pues realmente como tú te sientes cómodo y como haces tu personalidad de marca, porque al fin y al cabo es tu marca personal, sí, pues es como vas a crecer, ¿no? Eso no quiere decir que no tengas que guardar unas formas, ¿no? Pero mientras estés aseado, arreglado y demás, pues ¿qué le importa, no? Sí, digo, aplica para ciertas ocasiones de que vas a dar una conferencia o algo, pero no siempre. Así es, ¿no? Entonces es otro mal consejo. Y el tercer mal consejo, y yo creo que el peor de todos, es el de no escuchar a tu gente cercana. O sea, yo lo decía antes con el equipo, pero porque estaba pensando en un ejemplo muy concreto. Uh-huh. Pero en general, a no escuchar a tu gente cercana y a tu yo interior también. O sea, esa conversación de escuchar, masticar, digamos, y después ya ver qué haces. El tomar decisiones muy rápido, muchas veces, como decían, es que tienes que sacar el trabajo así rápido y tal. No funciona. Las cosas impulsivas a veces funcionan, en el amor funcionan, pero nada más, yo creo. Y en el amor impetuoso, los demás tienes que ser más reflexivo, yo creo. Entonces, yo creo que eso. Así. Esos son los peores consejos que Y le han dado. Y si luego me acuerdo, te mando otro. ¿Y cuáles son los mejores que le han dado? Que se acuerde que a lo mejor hasta ahora lo pone en práctica. El mejor que me han dado me lo dio el presidente de Procter & Gamble en España. ¿Cómo se llamaba? Miguel Salcedo, creo que se llamaba. Y me dijo algo que se me quedó clavado de por vida, que fue, ok, Óscar, tú estás haciendo un excelente trabajo, pero si nadie lo sabe, no me sirve de nada. Okay. O sea, es lo que aquí se transmite a otra idea que dice no solo saber hacer bien las cosas, sino saber venderse, ¿no? Venderlas. Entonces ese es uno. Y el otro es muy simple, muy sencillo, que también es uno de mis lemas de vida, de Stanley Bendelach, uno de los grandes de la publicidad en España, que ya falleció hace tiempo. Y en una de las juntas del Vico, que era la agencia en la que en aquel entonces participaba, en una junta de estatus, me acuerdo que todo el mundo traía pero ¿por qué vamos a hacer eso? ¿O por qué tenemos que hacer eso otro? ¿O por qué no sé qué? Quejándose de todo. Ajá. Y él a cada una de esas preguntas decía, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? No, vamos a hacer esto. ¿Por qué no? O sea, el por qué no, fíjate, es algo interesantísimo. Cuando mucha gente te dice, no hagas esto, no dejes de hacerlo solo porque te lo dicen. Ajá. Pregúntate el por qué. Sí. O sea, ¿por qué no voy a hacerlo? Sí. Cuestionarlo. Ajá, cuestiónate las cosas. Entonces realmente es eso, y además también te hace pensar en ser más aventado, ¿no? De ser, venga, va, ¿por qué no? ¿No? Sí. Entonces esa
esas 3 palabritas pueden ser muy potentes. Puede hacer un cambio en todas las decisiones que Así es. Okay. Actualmente usted, ¿qué tipo de contenido consume más? Y, o sea, ¿algunas recomendaciones? Bueno, ahora estoy un poco sesgado porque ya ves que estoy con la segunda tesis. Sí, bueno, sí. Entonces ahora traigo mucho artículo científico y demás. Pero en la normalidad, mucho contenido digital, mucho relacionado con marketing digital, más con estrategia de marketing, con business intelligence, big data y todo esto. Me tiene, digamos, comido o servido el seso. Y sobre todo también el contenido que nos dan, no tanto formal, sino pues bloggers y otra gente que se dedica como consultora al tema del marketing y que están ahí en la calle digital, sacando pues como tú, ¿no? Estos contenidos, este podcast, que por cierto te felicito así en abierto, porque pues eres el primer podcast de aquí de la región de manera seria y me alegré un montón que fueras tú, ¿no? O sea, dije, si tenía que alguien estar ahí, es él, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ti por sacarlo, por fin alguien aquí en la zona norte que hace un podcast serio, ¿no? Entonces, la verdad es mucho contenido digital, mucho escuchar a la gente, pero pues eso hace un mercadólogo, escuchar. Sí. Realmente el mercadólogo no tiene tanto que hablar, sino más bien escuchar, absorber y hacer cosas en base a esos datos que escuchas. Entonces eso es lo que más me bebo. Okay. ¿Algún libro que nos pueda recomendar a los mercadólogos? Mercasutras. 69 formas de hacer con las marcas. No. Bueno, ¿está por salir? ¿Cuándo sale? En octubre. Esperemos que para antes de finales de octubre ya esté ahí en la calle. ¿Estaría accesible aquí en México? Sí. Va a estar en Amazon, en Apple. No, okay, super. Va a estar en todas las plataformas que pueda meter, ¿no? Okay. Y la verdad, como libro, desde el punto de vista de marketing, me he de confesar que no te sabría recomendar un libro actualmente que me haya llenado. O sea, he tenido que leer mucho para la tesis y, por ejemplo, el otro día me pedía una recomendación una alumna para que fuera algo práctico, algo interesante desde el punto de vista no tanto teórico como para la aplicación. Y actual, porque también uno se topa con muchos libros, no sé, del 2005, 2006 y ya eso, o sea, hoy en día es algo que ha cambiado todo. Fíjate que hay un libro, sí me atrevería a recomendar un libro, ahora que lo pienso. Es el último libro que ha publicado Joan Boluda. Joan Boluda es un emprendedor, mercadólogo en España, del ámbito digital. Él tiene un podcast también y fíjate, hay un punto que me encanta de ese libro y es que lo ha hecho participando de las experiencias de todo el mundo, de toda la gente que él ha consultado y que además le piden consultoría, ¿no? Okay. Es de emprendimiento, el libro no es mercadotecnia, pero dentro del emprendimiento se halla en esencia la mercadotecnia, ¿no? Y no te sabría decir el título ahora mismo, pero si buscan esa referencia de Joan Boluda y emprendimiento, les va a aparecer. Y realmente es el único que recomendaría, pero por algo muy diferente a todos los demás. Ahora, con la facilidad que hay de publicar libros digitales y en todas las plataformas y demás, surgen un chorro de libros, no quiero decir esa palabra, voy a decir más bien contaminación de libros, digamos, de todo tipo. Que son más como negocio, ¿no? O sea, o simplemente como branding o no sé. Tengo 3 libros publicados. Así es. O sea, el poder decir eso, ¿no? Así bueno, es. Yo lo noto, pero no sé si los demás también como que pero todo el mundo tiene un ebook que vender. Sí, y bueno, vamos, llega gente diciendo, no, es que yo tengo 26 libros publicados y digo, ostras, si yo para hacer 3, macho, me he pasado canutas y estoy luchando con los otros 2 a ver si algún día consigo sacarlos. No, pues imagínate, 27, o sea, ¿tienes vida o qué onda? ¿Qué momento, no? Y luego te tropiezas con otra gente que te dice, no, sí, mi nuevo libro, tal, cómpralo. Y lo ves ahí en sus plataformas digitales y tal, y dices, pues voy a comprarlo, a ver qué onda, ¿no? Pues $21, ok, va, lo compro. Y te lo compras y te manda un mensaje de, cuando esté terminado te lo mando, ¿no?
Entonces contacto con la autora y digo, oye, fíjate que... sí, es que estoy en ello, es que me lo están escribiendo. Yo les doy las notas y en una editorial me lo están escribiendo. O sea, no lo escriben directamente. ¿No? Y ella le pasa notas en servilletas, en post-its y tal, diciendo de lo que quiere hablar, y los otros buscan la información y la meten. No fastidies, o sea, no entendí ese negocio. No sabía que existía esa industria. Y lo pagas por encargo, o sea, pagas por la editorial para que haga un libro a tu nombre con tus notas, ¿no? Entonces, claro, descubres esas cosas y ya te quita toda la fe en la editorial. Está ¿no? increíble eso, no sabía. No, pues con razón. No, sí, eso me pasó aquí con una autora aquí en México. Hay múltiples autores ya, ¿no? Sí, entonces está interesante, ¿no? Yo prefiero, por ejemplo, ser efectivamente muy autodidacta y demás. He tenido la suerte que he conseguido una editorial aquí en San Diego que publica todas mis tonterías. Y bueno, pues si a alguna gente le gusta, genial. Si no, pues para que se lo regale a mis alumnos, que es lo que hago normalmente. Entonces, bueno, si a alguien le sirve, genial, porque son experiencias. Pero si no le sirve, también genial. O sea, no me preocupa mucho. Sí es cierto que, como tú dices, el hecho de decir que tienes 5 libros publicados parece que te da una cierta seriedad, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué no lo utilizas, no? Si lo tengo, pues lo utilizo. Pues sí. Profe, ¿y cuáles son sus planes y metas a futuro? Ahorita que está aquí en Tijuana, que está en CETIS, pero ¿qué más sigue? Me ha dado un tic en el ojo ahora mismo. No, pues quién sabe, macho. La verdad, hace como 5 años tuve una crisis existencial aquí en México y me propuse dejarme un poco de ser obsesionado con mi futuro. Sí tengo una meta. Como buen mercadólogo tengo mis objetivos a largo, medio y corto plazo y cumplo esos objetivos de la manera que sea. Okay. Pero no tengo un plan prefijado en cuanto a cómo lo voy a hacer. Veo las oportunidades y me meto porque sé que está el objetivo allá, pero no busco esas oportunidades. Las veo y me meto. Desde ese punto de vista, pues mis metas son seguir aquí en CETIS. Creo que estamos haciendo un buen trabajo, creo que se puede hacer incluso mejores cosas. Hay mucho interés en esta institución por crecer y pues yo me gustaría ser partícipe de ello. Por otra parte, pues seguir participando como consultor en la agencia en la que participo como consultor externo y bueno, pues seguir ayudando a empresas y emprendedores a montar sus negocios, ¿no? Y esa es un poquito la meta que estoy siguiendo. Participar también en temas sociales. Ahora mismo estamos promoviendo una asociación sin ánimo de lucro que es de la Asociación Americana de Marketing, que se llama Marketing Man, y que lo que hace es promover los ideales y, digamos, satisfacer las carencias del sector infantil, ¿no? O sea, niños con carestías de alimentos, de condiciones saludables en su entorno o incluso condiciones en las que pues tienen temas de salud fuertes, y entonces desde la asociación apoyamos esas iniciativas de adquisición de dinero, ¿no? Para esas causas. Y fíjate, es algo que incluso me encanta de la campaña porque es no queremos tu dinero sino tus ideas, queremos tu cerebro, ¿no? Y entonces la gente aporta ideas y no aporta un capital. O sea, de hecho tu cuota de entrada a la asociación es una idea para conseguir fondos para una causa de niños, ¿no? Es súper padre. Está súper bien. Entonces, efectivamente, pues se fijan metas y la gente da ideas para campañas en sus diferentes países. Y por consecuencia llega el apoyo económico. Así es. Súper se hacen campañas de growth hacking, se hacen campañas de crowdfunding para intentar hacer el copio de esos recursos. Y sí, las campañas, $7,000 para no sé qué, y en cuestión de 3-4 días se saca por esas campañitas que han sacado cada país, ¿no? Cada persona en cada país. Entonces está padrísimo. Ese tipo de causas me encantan. Rotary, por ejemplo, estoy muy implicado también en ello. Y yo creo que eso es un poquito del factor también social que tiene que adquirir un mercadólogo y un emprendedor. El devolver a la sociedad parte de lo que esa sociedad te está dando, ¿no? Eso es un poquito algo que hay que promover también, ese pensamiento ético de decir, oye, no solo vamos a juntar dinero, ¿no? Sí. Sino también ver cómo podemos invertir ese dinero en ayudar a otros que están sociedad. empezando. Así es. Okay. Y por último, profe, ¿cuál es su frase favorita?
A todo mundo se la pregunto. Ya pensaba que a mí no. No, pues aunque suene un poco friki, es una frase relacionada con una orden militar y religiosa de antaño. Okay. Los templarios, no los templarios de aquí de México, sino la orden de los pobres caballeros de Cristo, a la que mi familia pertenece desde muchísimo tiempo atrás. Y es, pues dice, non nobis nomine, non nobis, sed in nomine tuo, danos gloria, ¿no? Es no para nosotros, no nos des nada a nosotros, o a mí, ¿no? No me des nada, pero si es por tu nombre y por tu gloria, pues bueno, ayúdame a conseguirlo más, ¿no? Y eso que se traduce en esa parte religiosa, fíjate que yo veo ese domine, ese Dios, como el conjunto de personas que me rodean, ¿no? Y se refleja en cada una de las personas, en sus sonrisas, ¿no? Como digo en mi semblanza. De cada una de las sonrisas de la gente que hay alrededor, si yo consigo levantar una sonrisa no solo de mi hija, sino también de mi vecino o de mi alumno o tal, y una sonrisa de satisfacción porque lo que está viendo no solo le satisface, sino que le encanta, eso yo creo que es parte de la meta, ¿no? No es conseguir dinero solo, sino conseguir esas sonrisas o ese valor de decir, bueno, pues algo bueno estoy haciendo, ¿no? Aunque sea poquito, pero en mi campo, buscar esa excelencia de encantar, no solo de satisfacer las necesidades de un cliente o las necesidades de un estudiante o las necesidades de un vecino. Okay. Pues muchas gracias, profesor, por habernos acompañado en este episodio. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y a ti. Con esto damos por concluido el episodio con el doctor Óscar Barroso. Pueden encontrar sus redes sociales en la descripción del podcast y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar mi podcast Potencializa. Si te gustó el episodio, puedes apoyarnos dejando una calificación en alguna de nuestras plataformas. Recuerda, la recomendación de boca en boca es nuestro mayor impulso para seguir creando contenido. Gracias.